Bueno, entonces tenemos ejemplos para saber interpretar el área bajo una curva, porque los problemas de aplicación tienen que ver con esto, ¿no? Entonces tenemos aquí el primer ejemplo que nos dice que las ganancias de una compañía XYZ durante los 12 meses del año, es decir, desde enero hasta diciembre, esas ganancias se registran en miles de euros, en decenas de miles de euros, de acuerdo a esta gráfica, ¿vale? Entonces queremos saber las ganancias acumuladas hasta el final del mes de marzo, ¿no? Entonces, para esto, lo que tendríamos que hacer es sumar las ganancias de este mes, de este otro mes y de este otro mes. Acuérdense que un mes abarca un rectángulo completo, donde esto es la base, que yo siempre les había dicho, la base es el de X y la altura se corresponde con la función. Pero aquí es como cuando decimos, hay que hallar la integral desde 0 hasta 3. Así más o menos sería, ¿no? No hallar todo esto. Y la curva pues ya vendría así, ¿no? Entonces vamos a verlo, ya con la curva, digamos. Entonces, miren, aquí tendríamos la curva, que sería la función, ¿no? Que será la función, bueno. Entonces, nosotros para saber las ganancias, tendríamos que remitirnos aquí. Pero como les dije antes, yo no voy a decir que esta línea es enero, esta línea es febrero y esta es marzo, no contarlo por líneas, porque entonces me estaría faltando el mes de marzo, sino de aquí a aquí enero, de aquí hasta aquí febrero y de aquí hasta aquí marzo, ¿vale? Entonces yo ya sumo, para sumar aquí, esta sería la curva, entonces yo digo, en enero, aquí tengo 4 y aquí serían 4,5, ¿no? Decenas de miles de euros. Bueno, en el segundo mes, febrero, que va desde esta línea hasta esta línea, porque cada rectángulo tiene su base, que es el de X, y tiene la altura que se corresponde con la función. Entonces, aquí en el mes de febrero serían 3,5, miren, está entre la mitad del 3 y el 4. Y aquí en el tercer mes estaría en la mitad de 2 y de 3, que sería 2,5. Entonces, entonces ya ustedes sumarían esto, 10,5, y les daría el área bajo la curva, ¿vale? Entonces, aquí no estamos haciendo integrales ni nada de eso, sino que estamos interpretando qué significa el área bajo la curva. Porque ya antes ya hicimos repaso de cómo hallar una integral, de cómo hallar los límites, ¿no? O sea que, por ejemplo, si ustedes quisieran hallar esta integral, sería la integral desde 0 hasta 3 de esta función y ya les daría 10,5. Pero no, ahorita solamente estamos haciendo la interpretación, porque yo, si fuera de hacer una integral, yo les tendría que dar el nombre de esta función, f de x igual a tal cosa, ustedes la colocarían dentro de la integral, hallarían la primitiva, todo eso. Pero solo estamos interpretando, para que ustedes entiendan qué es lo que se hace con una integral. Entonces, la integral lo que hace es ir sumando infinitos rectángulos, ¿vale? Pero aquí la hacemos es interpretándola. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice, la siguiente gráfica representa la velocidad media de un ciclista en kilómetros por hora, ¿vale? Entonces, esta velocidad en kilómetros por hora la tengo aquí en el eje Y. La velocidad está dada en kilómetros por hora. En cada uno de los 7 días de una prueba por etapas, ¿no? En cada día se señalan solo las horas que ha estado pedaleando, ¿vale? Entonces, aquí el lunes necesita su rectángulo. El lunes va desde aquí hasta aquí, ¿vale? El martes también necesita su rectángulo, es decir, que el martes empieza donde termina el lunes y donde comienza el miércoles. El miércoles, de igual manera, va desde donde finaliza el martes hasta donde comienza el jueves. Y así sucesivamente. Al igual que acá, el mes de enero, el día 0, empieza aquí y aquí ya cuando los 31 días de enero, aquí finaliza el mes y empezaría el 1 de febrero y hasta acá el 28 de febrero. Luego aquí sería 1 de marzo hasta finales de marzo. Entonces, cada mes necesita su rectángulo. Acá también.
No vayan a coger así, no me vayan a decir esta línea es el lunes, esta línea es el martes, porque ahí va a sobrar un día. Bueno, entonces vamos el manejo de unidades es muy importante. Por ejemplo, aquí me dice que la velocidad va en kilómetros por hora y que el ciclista está pedaleando, ¿vale? En cada uno de los 7 días se señalan las horas que está pedaleando. Entonces aquí yo señalo las horas que está pedaleando en cada día, ¿vale? Entonces, velocidad en kilómetros por hora y en el eje X nos representan las horas que el ciclista ha estado pedaleando porque se estaba presentando a una prueba. Él se presenta a la prueba todos los días, pero aquí solamente nos dicen cuántos kilómetros recorrió hasta el jueves, no me dicen hasta el domingo. Es como si yo dijera ya la integral desde 0 hasta 4 de la función que me den aquí, ¿vale? Bueno, entonces miren, el manejo de las unidades es muy importante. ¿Por qué? Yo aquí en el eje de las ordenadas tengo kilómetros por hora y acá en el tiempo tengo el tiempo en horas. Entonces me dicen que calcule qué distancia recorrió el ciclista y aquí en el eje X yo tengo las horas que él pedaleó cada día. Entonces aquí en el lunes, miren, voy a ver si lo hago más grande. Aquí en el lunes ha pedaleado. De aquí a aquí hay 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, ¿vale? Entonces él hizo 7 horas y la velocidad fueron 35 kilómetros por hora. Entonces miren, 7 horas por 35 kilómetros por hora, la hora de acá arriba se cancela con la hora de acá abajo y me quedaría todo esto serían kilómetros. O sea que la base son horas y la altura kilómetros por hora. Entonces, si yo tacho las horas que van en el denominador con el numerador, solamente me quedan kilómetros. Por eso es que es importante el área de los rectángulos. ¿A qué es igual esta base? ¿Y a qué es igual esta altura? Porque yo al multiplicar base por altura, si se me aquí en la base tengo kilómetros por hora, las horas quedarían abajo, y la base son horas que quedaría arriba y se cancelarían las horas de arriba con el. Lástima que aquí no me deja escribir, si no, aquí en el PowerPoint, si no les escribiría eso. Vale. Entonces, miren, aquí, el lunes pedaleó 7 horas a una velocidad de 35 kilómetros por hora, con lo cual el lunes hizo esta distancia, 7 por 35, ¿vale? El martes pedalea. Aquí también las horas no me vayan a contar que me vean, por ejemplo, si yo hubiera contado aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, aquí me hubiera sobrado 1 hora, no me hubiera dado el 7. Entonces acuérdense que todo se cuenta de aquí, para esta primera hora, aquí empieza el minuto 0 y hasta el minuto 60 será la primera hora. Cuando termina la primera hora, comienza la segunda hora y aquí finaliza la segunda hora. Entonces, esa es la manera de contar, sean meses, sean días, sean horas, tiene una base, digamos. Una hora va de aquí a aquí, la otra hora va de aquí a aquí, si no, no les va a salir bien los conteos, ¿no? Entonces, estas son bases que yo les estoy dando para que resuelvan sus problemas, porque sin estas bases, aunque sepan integrales, aunque yo que sé, pueden saber muchas cosas que son muy necesarias saberlas, pero si no saben esto que es súper básico, no les va a salir. Bueno, el martes. Vamos a contar las horas que el ciclista pedaleó aquí el martes, ¿no? Estas son horas, ¿no? Aquí la tenemos. Entonces, acuérdense, de aquí a aquí, primera hora, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. El martes pedaleó 8 horas y la velocidad, acuérdense que la altura está relacionada con esta curva. Y esta curva es la y la Y es la que está aquí en este eje y esa Y son velocidad en kilómetros por hora. Entonces, yo digo, el martes hizo 8 horas, que es la base, el dx que habíamos dicho. Y la altura que se corresponde a la función, pero la función es la velocidad. Entonces, esta velocidad viene aquí, ¿no es cierto? Sería más o menos, pues aquí estamos es como calculando. Voy a ver si la agrando un poco para arriba también.
¿no? Y a ver, este lo voy a bajar un poquito. Y así puede usted también bajar un poco aquí. Entonces, miren, aquí más o menos, el martes, más o menos viniendo aquí así, viniendo aquí, más o menos decimos que es un 31. Esto es algo aproximado porque lo que se trata es de interpretar. Entonces yo me vengo de aquí, digo esta altura que me corresponde a esta curva, que esta curva me habla de velocidad, me vengo hasta acá al eje Y, digo más o menos es 31. Entonces, 8 horas pedaleó a 31 kilómetros por hora. La hora de del 8, con la hora que queda acá debajo, porque esta queda en el denominador, se cancelan, y esto también serían kilómetros. Vamos a ver, el miércoles, ¿cuántas horas pedaleó? Entonces tengo otra vez el conteo, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El miércoles pedaleó 6 horas y me vengo a ver la altura aquí, la altura, ¿no? Pero el miércoles está aquí, la altura sería aquí. Bueno, puedo cogerla aquí, ¿no? Pero teniendo en cuenta que son 6 horas. Entonces, esta altura, que corresponde a la función velocidad, vengo y la busco a ver cuánto me dio. Entonces, me da un poquito más de 20, ¿no? Entonces, más o menos digo aquí un 22. Entonces, el miércoles pedaleó 6 horas y la velocidad con que pedaleó era 22, ¿vale? Entonces, acuérdense, base por altura y la altura corresponde a la función. El jueves dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas y la velocidad más o menos vemos aquí qué velocidad ha hecho, ¿no? Cerquita al 30, pues le ponemos un 28, porque eso es, como les dije antes, interpretar. Entonces yo hago todas estas multiplicaciones, las sumo y me da 821 kilómetros. Entonces una pregunta, ¿qué está midiendo el área bajo la curva? ¿Qué está midiendo? De acuerdo a este resultado, ¿qué está midiendo? La velocidad, no. Porque me dice que ha recorrido 821 kilómetros, ¿no? Y este sería el área bajo La la curva. distancia. Entonces, miren, en el eje Y, esta curva, esta f de x, que es la que va dentro de la integral, esta es velocidad. Aquí en el eje X, las horas. Pero estos rectángulos, lo que me están midiendo es la distancia, porque ustedes multiplican kilómetros por hora, que es la altura, ¿no? Porque la función me representa la altura. La multiplican por el de X, que sería horas. Entonces, esto multiplicado por horas, este está en el denominador, y esta hora acá arriba, horas se va con horas y me queda kilómetros. Entonces, el área bajo la curva, lo que le representa son la distancia, ¿vale? Muy bien la participación. Vale. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejemplo que nos dice, interpreta lo que significa cada una de estas curvas. Bueno, entonces, a ver aquí. Eso, nos dice que interpretemos cada una de estas curvas, ¿vale? A ver. Interpretemos cada una de estas curvas. Vale, entonces, miren, aquí yo les voy a explicar el manejo de unidades, que es importantísimo, y afortunadamente este primer ejemplo tiene las mismas unidades del ejemplo de antes, del ciclista que pedaleaba un número de horas cada día, ¿no? Porque aquí tiene kilómetros por hora y acá tiene horas. Bueno, entonces miren, ahora vamos a ver es el manejo de unidades. Antes miramos un poquito la interpretación, ahora vamos a ver manejo de unidades. Entonces, acuérdense que yo siempre les he dado un elemento diferencial de área, es decir, un solo rectángulo. No todos los rectángulos que van aquí, no, sino un representante, ¿vale? Bueno, entonces, como este afortunadamente tiene las mismas unidades que el ejemplo que acabamos de ver. Esta curva de aquí roja representa la velocidad, ¿no? Y como hemos dicho que la función f es lo mismo que la y la y está aquí en este eje, esta función lo que me está midiendo es la velocidad, me la mide en kilómetros por hora. Entonces, miren, yo aquí pongo kilómetros por hora, ¿vale? Aquí, bien grande lo pongo así. Esto era lo que les quería explicar en el ejemplo anterior. Entonces, la altura
como esta altura me corresponde a esta función y esta función es la velocidad y la velocidad la mido en kilómetros por hora, entonces para hallar el área de este rectángulo, yo digo el área de un rectángulo es igual a la altura que se corresponde con la función, que en este caso es la velocidad. La altura sería kilómetros dividido entre horas. Entonces, esa sería la altura. Y tengo que multiplicar por la base, pero la base es el tiempo en horas. Entonces, yo multiplico por horas. Entonces, aquí tengo el área de este rectángulo, que es igual a la altura, que aquí la tengo, multiplicado por la base, que aquí la tengo. Entonces, horas se van con horas y me quedan kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo? El área bajo esta curva roja, que es la velocidad, lo que está midiendo es la distancia. Miren aquí, si yo tacho horas con horas, pues me quedan los kilómetros y yo lo que estoy midiendo es la distancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal que en un problema le salga, haya la distancia que ha recorrido el ciclista o el tren o el bus, lo que sea? Entonces, ustedes tienen que tener el manejo de unidades y recordar lo que tantas clases hemos dicho, el área del rectángulo, base por altura, y la altura se corresponde con la función, ¿vale? Bueno, entonces aquí tenemos otro, este de aquí, miren, el B. Entonces vamos a ir haciendo uno por uno, sino que aquí están muy pequeñitos, pero bueno, lo voy a poner en grande, ¿vale? Entonces, miren, este ya lo hallamos, ¿no? Vamos a hallar este y este, ¿vale? Y este ya no, porque este ya lo vimos ayer, el segundo punto. A ver si nos alcanza el tiempo. Bueno, entonces, otro ejemplo en el que vamos a mirar el área del rectángulo para el manejo de unidades y saber qué estoy midiendo, qué me representa el área bajo la curva, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior, el área bajo la curva me representaba la distancia. Lo que yo les dije en una clase, es como un poco un juego de palabras. Uno dice el área bajo la curva, pero el área no siempre es un área, porque a pesar de que sí es un área, la interpretación tiene que estar clara de acuerdo al manejo de unidades. Por ejemplo, en la anterior era una distancia, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo una distancia es un área? Pues midiendo esa área, pues obtienes una distancia. Por ejemplo, aquí el área bajo esta curva me va a dar un volumen. Ahora lo explicamos con el manejo de unidades. Entonces, yo tengo aquí la curva, esta curva es igual a un caudal. Esta sería la función caudal. ¿Cómo se mide la función caudal? En litros por minuto, porque tú abres el grifo y van saliendo ciertos litros por minuto. Tú tienes que medir, entonces no puedes decir tantos litros, sí, pero ¿cuántos litros en un minuto? ¿Cuántos litros salieron? ¿Vale? Bueno, entonces aquí yo digo, el área del rectángulo es base por altura. Entonces, la base es el tiempo en minutos. Entonces, yo aquí tendría la base y que son los minutos, y la voy a multiplicar por la altura. La altura siempre se corresponde con la función. ¿Quién es la función? La función es la función caudal, que la mido en litros por minuto. Entonces, miren, litros dividido entre minuto, que es la altura, multiplicada por la base. Entonces, estos minutos se van con estos minutos y solamente me quedan los litros. Entonces, ¿qué es lo que miden los litros? El volumen. Entonces, ¿qué es lo que me está midiendo el área bajo la curva? Me está midiendo el volumen, ¿vale? El volumen, y ese volumen va en litros, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la bañera, aquí hasta como los 8 minutos está más llena. Aquí, miren, ya se va vaciando, está menos llena, ¿no? Un poquito más de 10, pero es menos que esta altura de aquí, que es casi 18. Aquí también va bajando, y aquí otra vez vuelve a subir el volumen de la bañera a los 18 minutos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para ver qué es lo que se está midiendo, qué es lo que mide el área bajo esta curva, esta recta. Entonces aquí tenemos que esta recta me representa la velocidad con que se está vaciando una piscina. Entonces, a medida que pasan los minutos, los litros se van evacuando de la piscina.
Bueno, entonces esa piscina empieza con 150 litros hasta quedar completamente vacía, es decir, hasta llegar a los 0 litros, porque aquí en el eje Y voy midiendo los litros que hay. Y en el eje X mido el tiempo en minutos. Bueno, entonces para ver qué es lo que me está midiendo esta área bajo esta curva, entonces yo hago el manejo de unidades, sabiendo que el área del rectángulo es la base por la altura. Entonces la altura se corresponde con esta función. Entonces la altura son litros sobre minuto, y el área de la base son, aquí está dx que habíamos dicho, serían los minutos. Entonces yo cancelo minutos con minutos y me queda litros. Entonces en los litros lo que está midiendo es un volumen. Bueno, entonces aquí tenemos el caudal en el eje Y, ¿no? El caudal que está en hectómetros cúbicos por día, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hablamos de hectómetros? Porque aquí me están hablando del agua que cae en un pantano. El agua que le llega a este pantano es de lluvias, de ríos, ¿vale? Entonces, es la parte que está en azul sería lo que se recoge. Bueno, entonces aquí en este caudal la parte azul es el agua que se recoge, o sea que esta área sería positiva, digamos, esto nos restaría. Y aquí, por ejemplo, son pérdidas de agua por evaporación, por filtraciones, todo eso. Esta agua es la que se chupa la tierra, digamos, ¿vale? Entonces esta agua pues estaría restando el volumen total. Si nos pidieran encontrar aquí un área, tocaría sumar estas dos y restar estas dos de aquí, las que se van pérdidas de agua por evaporación o por filtración, es decir, que se la va chupando la tierra, ¿no? La filtración. Bueno, pero a lo que vamos es, por ejemplo, yo necesito saber el área de este rectángulo, que sería base por altura. Entonces, la base son los días, ¿no? Entonces, aquí la base serán los días. Y la altura se corresponde con con la función caudal. Entonces, la altura serían hectómetros cúbicos por día. Entonces, yo tacho los días con los días y me quedan hectómetros cúbicos. Hectómetros, pues, porque estás hablando de un pantano. Ahí ya no puedes medir yo qué sé, metros cúbicos ya es una medida grande, pero hectómetros cúbicos ya es mucho más grande, ya para lagos y todo eso. Entonces, miren, cuando yo ya hago el manejo de unidades, yo sé que estoy hablando de hectómetros cúbicos. Entonces, los hectómetros cúbicos, claro, te están midiendo es un volumen. Entonces, aquí lo que se mide es el volumen de agua, ¿vale?